Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de A Quemarropa. Hoy hablaremos sobre los cascos azules. Históricamente Uruguay se ha posicionado como un país neutral al servicio de fomentar la paz en el mundo. ¿Cuáles son las misiones de paz en las que hoy participa? ¿Cuántos efectivos uruguayos se encuentran en el exterior? ¿Están sometidos a situaciones de riesgo? ¿Cuánto pesa el aspecto económico? ¿Limita los recursos dentro de Uruguay? ¿Cuál es la imagen que dejamos en el mundo a través de estas misiones? Salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿qué opina de la participación uruguaya en misiones de paz? Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que por un lado está bien porque son gente que necesita ayuda y es ser solidario de cierta manera como país. También está bueno porque difunden el Uruguay un poco, dan una buena imagen del Uruguay. Y para que estén acá, yo qué sé, los militares acá no tienen mucha actividad dentro del Uruguay, entonces para que estén acá sin hacer nada, mejor que estén allá. Quizás que esté bien, pero corren mucho riesgo de todo, ¿eh? Corren mucho riesgo ellos, ¿eh? Como ahora que con las enfermedades, con todo eso, lamentablemente que corren mucho riesgo. Yo le digo porque fui militar también. Pienso que es una ayuda para esos países, pero ellos también ganan. No. Acá no ganamos lo que ganan ellos allá. O sea, yo creo que yo estoy conforme con que estén allá. Sí. Del momento que no haya, digamos, peligro de vida, que sigan allá tranquilos. Cada uno es capaz de transmitir paz transformándose a sí mismo y no queriendo ayudar a otros que están viviendo su realidad porque es lo que le tocó, y tampoco me parece como demasiada plata que se invierte en todo esta industria militar, ¿viste? Que no está aportando mucho. Me parece bien porque colaboran con grandes problemas que tienen esos países, en el caso de Haití, el Congo. Y por lo que está pasando por las enfermedades, mejor que se vengan para acá, para el Uruguay. No estoy de acuerdo que ellos estén allá. Me parece que está bien que estén haciendo el trabajo que hacen y creo que lo están haciendo bien. Por ahora, me parece que es mejor que estén allá representando al Uruguay. Me parece que hacen una actuación muy buena, que cumplen con su deber, aunque arriesgan mucha parte de su vida y de sus cosas, ¿verdad? Pienso que sí que pueden ir, pero real. Ellos hacen una misión de paz que no sé bien en qué consiste. Bien. Pero si es necesario para otros países que estén las fuerzas uruguayas dentro de la ONU, creo que es conveniente. Hay visiones a favor y en contra. Sin embargo, lo que sí es cierto es que falta información al respecto. ¿Desde cuándo Uruguay participa en estas actividades? Vemos el informe técnico. La primera representación internacional de paz del Ejército Nacional ocurrió en 1935, cuando el Uruguay integró un grupo de mediación para evitar la continuación de la Guerra del Chaco, de larga data entre las repúblicas del Paraguay y Bolivia. En la comisión militar neutral participaron un general, un coronel y 2 oficiales compatriotas. Luego, en 1952, el ejército integró observadores militares a los miembros de las Naciones Unidas desplegados en Cachemira, territorio limítrofe entre India y Pakistán, disputado por ambos países. El primer contingente de paz, incluyendo personal subalterno, fue desplegado en 1982 en la península del Sinaí, integrando la Fuerza Multinacional y Observadores. Esta fuerza tiene como misión el control del acuerdo entre Egipto e Israel para asegurar la paz entre ambos. Este acuerdo fue firmado en Camp David, contando con el arbitraje de Estados Unidos de Norteamérica. El personal del ejército cumple allí tareas de ingenieros y transportes, principalmente, aunque también integra el Estado Mayor y la clínica médica. Las operaciones de mantenimiento de la paz que fueron integradas posteriormente por militares uruguayos se han cumplido formando parte del personal aportado por los diferentes países de las Naciones Unidas, donde el Ejército Nacional ha proporcionado el mayor número de los integrantes del país. Cabe destacar aquí la conformación de los batallones Uruguay, que han sido desplegados en lugares remotos, bajo condiciones hasta entonces desconocidas por nuestras tropas, que desde Camboya en Asia hasta la República Democrática del Congo en África, pasando por Mozambique y Angola. A la fecha, cuenta con más de 20 años de participación. Las principales tropas uruguayas en la actualidad se encuentran en el Congo, Haití y Sinaí.
El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, nos explica por qué Uruguay participa de misiones de paz. Además, el coronel Yamandú Leza, del Comando Nacional del Ejército, nos da datos precisos de la participación uruguaya en estas misiones. La Constitución dice que Uruguay será siempre partidario y colaborará para la solución pacífica de todos los conflictos, de ser posible por vía diplomática, y ayudará y apoyará a la búsqueda de esas soluciones. ¡Fuerte el paso! Desde hace mucho mantiene esa tradición, que es pacifista y buscador de la paz. La política internacional de Uruguay es la que define, dirige en dónde vamos o no vamos en materia de misiones de paz. Y el Ministerio de Defensa ejecuta la decisión que toma Cancillería y que toma el Parlamento. Bueno, son aproximadamente 2.000 efectivos, separados en diferentes lugares y con diferentes funciones. ¿Por qué militares? Y bueno, porque generalmente se crean cuando se termina un conflicto que es militar. Y lo que se tiene que verificar es que ambas partes cumplan con lo acordado. Por lo tanto hay que mandar técnicos en la materia. ¡Fuerte el paso! Tenemos en la República Democrática del Congo, integrando el Batallón Uruguay 4 y la Compañía de Ingenieros Uruguay 1. En el Congo hay aproximadamente 1.000 efectivos. Y el batallón son aproximadamente de 750 y la Compañía de Ingenieros unos 200. Más algún componente que hay en el Congo de observadores militares e integrantes del Estado Mayor de la misión. En la República de Haití hay integrantes del Estado Mayor y hay contingente también, y el valor también es aproximadamente unos 800, entre 800 y 900 efectivos. La República Árabe de Egipto y Sinaí e Israel, en la península de Sinaí, tenemos un contingente que está desde el año 82, que es un contingente de transporte y personal de ingenieros también, que si bien no están bajo bandera de Naciones Unidas, están integrando una fuerza multinacional de paz en el marco del acuerdo de Camp David del año 78. Ayudan a que el acuerdo que se hizo entre dos partes enfrentadas, a veces son estados o a veces son guerras civiles dentro de un estado, por iniciativa de ambas partes piden que haya una fuerza multinacional de paz. Una fuerza que sea como un árbitro neutral, que verifique que las dos cumplen, o sancione o denuncie si una de las dos no cumple. Hacemos la primera pausa luego de la misma información detallada de las misiones de paz en las que participa Uruguay. ¿Cuáles son las funciones que realizan? ¿Están en situaciones de riesgo? ¿Cuál es el impacto para nuestras tres Fuerzas Armadas? Enseguida volvemos. En el año 2001, tras la muerte del presidente Kabila, quien fue sucedido por su hijo, llegan las primeras tropas uruguayas a la República Democrática del Congo, en el continente africano. Miguel Muto, periodista de este canal, fue uno de los primeros aventurados que acompañó a nuestras fuerzas en esta experiencia. La Armada Nacional viene desarrollando actividades en la República Democrática del Congo referidas al patrullaje de su principal río y como parte del despliegue que Uruguay ha realizado en apoyo a la misión de paz de la ONU. La inquietud de ir a visitar el Congo fue hecha con Ricardo Figueredo, del diario El País, conocido fotógrafo del diario El País, y Fernando Lemos, un camarógrafo freelance, que nos largamos a la locura de ir entre los primeros periodistas que fuimos al Congo. Te estoy hablando ya hace casi
15 años, cuando era aún más aventurado que ahora, cuando teníamos menos medios de comunicación que ahora, cuando los celulares recién comenzaban, y bueno, aquello era una aventura. Sea soldado o civil, vivir lejos de la familia por largo tiempo es una prueba a la estabilidad emocional. La República Democrática del Congo es un territorio de gran extensión donde sus carreteras y demás medios de comunicación son casi inexistentes, con la ciudad de Kinshasa como capital. Hay una cantidad de cosas que no se borran más de la mente cuando vas al Congo. Una de ellas es la de los niños y adolescentes. No tienen documentos, no se pueden saber qué edad tienen, los miden por el largo de brazos o por el largo de las piernas. Son niños cuya mirada está perdida, extraviada. Hay muchos de ellos que han peleado en el frente de batalla, los mandan adelante a pelear, de tal manera que sean los que mueran primero, los que llevan la carga más pesada. Normalmente el niño vive en el Congo una vida terrible, pica piedras desde muy pequeño. El padre lo mira a picar piedras porque también a él le tocó. La madre o las madres, porque existe poligamia, se desplazan decenas de kilómetros por día para ir a buscar una olla de agua, para hacer algún arroz. En fin, es una infancia terrible. Realmente te ponían la carne de gallina cuando al abrir un paquete de galletitas nomás venían 10 o 15 o 20 niños a las manos. Son algunos de los recuerdos terribles que hay de esa época. Las primeras tropas uruguayas arriban al Congo a los mediados del año 2001, luego de la muerte del presidente Kabila, quien fue sucedido por su hijo al frente del país. Es así que la Armada, con amplia experiencia en operaciones fluviales en el escenario nacional, la que había sido certificada, por así decirlo, en la misión de Naciones Unidas en Camboya, y donde llegó a ejercer el comando de todas las operaciones navales, ofreció un contingente naval que tendría importantes tareas a cumplir. La pregunta que se hacen todos es si una vez que termine su misión, el pueblo congolés podrá seguir adelante solo. El habitante del Congo, lo mismo que el habitante del Sinaí o el de Haití, está resentido con los cascos azules o los ve como otra fuerza de invasión. Muchas veces no llega a comprender el proceso de paz que significa la transición entre las épocas violentas que están viviendo, la intervención de la ONU y la efectiva salida democrática o la organización que cada país tenga. Entonces, generalmente es una mirada amenazante, es una mirada que rehúye las fotografías, las filmaciones. De hecho, en el Congo piensan que es algo maléfico o diabólico o que les roba el alma una foto o un video. En los breves meses en que se alistó y se desplegó en el territorio, no faltaron halagos de las propias Naciones Unidas. Como es rutina, la ONU envió un equipo de verificación para constatar en Uruguay la calidad del personal y material. Luego los excelentes resultados serían difundidos ampliamente a nivel internacional. En poco tiempo lograron el reconocimiento del comandante de la fuerza y del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. Pero lo más importante fue lograr que la población congolesa, ávida de demostraciones tangibles de que el proceso de paz estaba encaminado, respetara y apoyara a las fuerzas navales uruguayas destacadas. La realidad de lo que viven ahí, qué sé yo, un restaurante que era una choza chiquitita, que decía restaurante y adentro de lo que había era una olla con arroz y moscas, imágenes que no se te van más de la cabeza, y también la reflexión de que, bueno, como uruguayos tuvimos la suerte de nacer de este lado, con todas las cosas que tenemos, con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, pero muy distinto hubiera sido nuestro destino llegando a esa zona del mundo, ¿no? Esa es una de las primeras reflexiones que a uno le vienen al volver de regreso en el avión, que es como una, no sé, un poco de paz de unos días que son fuertes. Un contingente con representantes de nuestras tres fuerzas se encuentra desde el año 2004 en Haití, una de las zonas de mayor riesgo. El 12 de marzo del año 2010, a las 16:53 hora local, se produce un terremoto que coloca a nuestros funcionarios en una de las situaciones de riesgo más extremas de los últimos tiempos. Desde el año 2004, Uruguay despliega un batallón conjunto en la República de Haití bajo mandato de ONU. Este contingente desplegado es integrado por efectivos de las tres fuerzas y continúa operando de esta manera hasta octubre del año 2008, en donde se le asigna el componente naval de este despliegue la tarea específica del control de la soberanía del espacio marítimo de la República de Haití. Nuestros funcionarios tienen el carácter de voluntarios. Se hace una selección
por parte de los comandos de las 3 Fuerzas Armadas, del personal. Los requisitos obviamente están dispuestos, así tanto por Naciones Unidas como por el Ministerio. Previo a cada despliegue hay una concentración en diferentes unidades alrededor del país y ahí empieza esa preparación. Esa preparación tiene aspectos militares propiamente y también tiene aspectos teóricos, aspectos en formación en varias de esas etapas. La misión de Urumar es desplegar barcos de patrulla a lo largo de la línea costera de Haití a fin de establecer una presencia marítima, como asistir tanto a la Policía Nacional Haitiana como al Servicio de Aduanas en aplicación de las leyes y reglamentos. La preparación puede llevar entre un mes y, por temas de tiempo y de infraestructura, puede llevar un poquito menos, como pasó en estos últimos, por ejemplo, en Haití y en Congo, que fue un poquito menos de un mes. También depende de las fechas que sean los cambios en los despliegues. En el mes de octubre del año 2009 y luego de gestiones realizadas por MINUSTAH ante la ONU en Nueva York, se determina la creación de Urumar, componente marítimo uruguayo. El pasado 25 de noviembre, Almagro mantuvo una reunión en Nueva York con su par brasileño, Alberto Figueiredo, y con el subsecretario general para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, en la que se analizó la situación política imperante en Haití y el futuro de las operaciones de mantenimiento de la paz. El canciller de Brasil, Figueiredo, y el subsecretario general para Operaciones de Mantenimiento de la Paz de ONU coincidieron con el planteo del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, de fortalecer las acciones conjuntas para acompañar el proceso democrático en Haití y así poder consolidarse con los países de la región. El terremoto de Haití indudablemente marcó y obligó a una actitud de todos nuestros efectivos que no estaba dentro de las previsiones en el momento que desplegaron, pero que se actuó improvisando en un principio y poniendo toda la iniciativa, y motivó que fuera reconocida internacionalmente la actuación de nuestros efectivos en todo tipo de tareas, instalando desde hospitales de campaña, ayudando a evacuar heridos, ayudando a remover escombros para tratar de solucionar esa grave situación. El retiro de las tropas uruguayas de Haití es un tema que se viene analizando desde hace un tiempo. El pasado 12 de noviembre, durante una reunión que mantuvieron los presidentes José Mujica y Dilma Rousseff en Brasilia, ambos jefes de Estado analizaron la posibilidad de retirar los militares del país centroamericano. El Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley por el cual, si bien determina la prórroga de la presencia de los cascos azules uruguayos en la misión de paz de Naciones Unidas en Haití hasta abril del año 2014, de todas maneras establece que un 33% del contingente regresará a Uruguay en el mismo periodo. Y un término fundamental, sensibilización, que se maneja, como les dije, desde esa resolución del 2010 hasta nuestra propia ley. Lo que tratamos es de transmitir que los derechos humanos que están incorporados a su propia forma de vida, desde su casa, desde su ámbito barrial, su lugar de trabajo, luego al Congo y Haití, que no esté formado en defender sus propios derechos, no pueden defender los de los demás. Quien no esté formado en el ejercicio, tampoco lo va a poder ejercitar en el lugar de misión en una situación de conflicto. Es imposible. El cabal conocimiento de eso, ¿verdad?, de esas responsabilidades primordiales que tienen para defender los derechos en el lugar de misión, es el eje de esto. Luego de ahí viene lo demás. En el año 1978, tras el acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel, se han apostado en la franja de Sinaí un contingente con funcionarios uruguayos, colombianos y estadounidenses. Desde 1978 y tras uno de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel,
hay una postada en Franja del Sinaí, una tropa con contingentes de distintos países para garantizar la paz en la zona. En general es hacer respetar el acuerdo de paz que se ha establecido. Cabe destacar que ninguna misión de paz despliega en un país sin el acuerdo con el gobierno de este país o en el caso de que hubiera un conflicto entre dos países, sin el acuerdo de las partes en conflicto. En general, las misiones son de hacer respetar los marcos de los tratados que se hayan firmado. Tras la firma del Tratado de Paz Egipto-Israel, se pidió a Naciones Unidas una fuerza de paz para el Sinaí con la misión de verificar el cumplimiento del tratado. Los términos del tratado requieren una fuerza internacional para el mantenimiento de la paz y para que ambos estados, Israel y Egipto, mantengan las disposiciones sobre acumulación militar a lo largo de la frontera. Nuestro país es uno de los países que más participación femenina tiene. En el total de las misiones hoy en día ya han participado más de 1.200, 1.300 mujeres en las sucesivas misiones y en diferentes misiones, y se han integrado plenamente a todas las actividades que desarrolla el resto del personal. Hay oficiales, hay personal subalterno, funciones dentro del Estado Mayor, funciones administrativas también, y se han integrado plenamente a las tareas que se desarrollan. Inicialmente, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz fue proporcionada por los Estados Unidos, mientras que se realizaban esfuerzos para crear una fuerza de las Naciones Unidas. El 18 de mayo de 1981, el presidente del Consejo de Seguridad indicó que Naciones Unidas no estaría en condiciones de proporcionar la fuerza debido a la amenaza del veto por la Unión Soviética a petición de Siria. Como resultado del impasse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Egipto, Israel y los Estados Unidos iniciaron negociaciones para restablecer una organización de mantenimiento de la paz fuera del marco de las Naciones Unidas. El 3 de agosto de 1971, el protocolo del Tratado de Paz fue firmado, estableciendo la Fuerza Multinacional de Paz y Observaciones. A lo largo de los 26 años de actividad, en esta zona rocosa y desértica, siempre hubo un contingente uruguayo desempeñando tareas logísticas. En agosto de 2008, el expresidente Tabaré Vázquez visitó la base. En esa oportunidad se encontraban 83 militares uruguayos en la misma. Nosotros estamos pidiendo aumento de sueldo en el Sinaí, porque nosotros estamos brindando un servicio a las Naciones Unidas, cuesta mucho. A nosotros nos financian el desgaste del material que llevemos, que está calculado en una tabla aprobada internacionalmente. En caso de muertes está fijado, aunque esto sea muy duro de decirlo, está tasada la muerte, y luego al personal que va de todo el planeta Tierra, no solo de Uruguay, se le paga un plus por estar en los lugares más peligrosos donde además generalmente nadie quiere ir. De acuerdo a la información brindada por el Ejército, la misión uruguaya cumple tareas de mantenimiento de la ruta principal de abastecimiento y de los caminos de acceso a los puestos de observación y de control y mantenimiento del segundo escalón de la maquinaria. Estoy reclamando aumento de sueldo en el Sinaí, estoy mandando el mensaje, que verdad, de lo demás, por ahora estamos conformes. Hacemos una breve pausa luego de la misma, historias de vida, personas que han participado de este tipo de misiones y un nuevo riesgo inminente, la llegada del virus del ébola al continente africano. Nuestras fuerzas están preparadas para enfrentarlo. Enseguida vemos los detalles. Seguimos a quemarropa. Todos señalan que hay un antes y un después de participar de una misión de paz. El vivir en culturas tan diferentes, en continua crisis, alejados de la familia, son de las cosas más difíciles de enfrentar. La recompensa económica tan necesaria en sueldos sumergidos y la posibilidad de ejercer sus conocimientos son algunas de las razones para estar por mucho tiempo fuera de casa. Ya todo el mundo sabe que cuando uno es designado para salir en misión operativa paz, puede salir entre una unidad básica o ocupando cargo de observador militar o staff. En mi caso fui ocupando cargo de staff, integrando el Estado Mayor de Naciones Unidas. Hay varias motivaciones por las cuales uno lo puede tomar la decisión de concluir una misión de paz. Desde experiencias, tratar de mejorar el idioma, porque todo el mundo se sabe que en cualquier misión el idioma oficial es en inglés, entonces ya es una experiencia que uno le sirve también para mejorar el idioma y obviamente que económicamente también.
también nos sirve mucho. Todos los lugares donde hay misión de Naciones Unidas son zonas conflictivas, para las zonas de guerra. Entonces uno tiene que tomar los recaudos de eso y aparte los recaudos sanitarios, pues son zonas que hay muchas enfermedades en las cuales se han dado casos de gente que ha llegado desde lo más básico que es una malaria hasta enfermedades más complicadas. La familia lo vive bien acá y está. Es otra experiencia para ellos también, porque yo la primera ida al Sinaí hace 13 años atrás fui estando soltero y la segunda ya estaba casado con una hija y esta última que vine el año pasado. Uruguay es más dócil que otras fuerzas efectivas. Uruguay es más, tiene el corazón más sano, ¿no? En tanto para los niños y eso, trabajo de otra manera. Ya me tocó ir al Congo. Yo ya había ido, en el 2007 había ido al Congo también. Y después en el 2009 tuve la suerte de conocer a Haití también. ¿A ti qué te ha llevado a optar por las misiones? Y a mí sinceramente las misiones, uno va por mucha necesidad a veces que uno tiene, para lograr tener, una casita, un techo, para apoyar a nuestra familia. Y uno está allá y siempre está pensando en la familia de uno, ya sean los padres, o la madre o la pareja, si uno tiene pareja o un hijo, para lograr algo. Y yo, experiencia para contarle a mis hijos, el tema de la vivencia de allá, como yo a veces le contaba yo acá, de ver los niños a veces de esos días de lluvia, que a uno le da tristeza porque está a veces en una garita, en un puesto ahí, de estar lloviendo y después que para la lluvia, las termitas esas, nosotros le decimos las hormiguitas ya, de juntarse así en el piso y ellos peleándose para poder comer, eso le da mucha tristeza. Yo a veces estaba en un puesto y llamaba a mi familia para contarle y no lo podían creer, de los gurises estar juntando termitas o los cascudos, eso como uno le dice los toritos, para poder comer, o la langosta, cualquier cosa. Uno a eso le motiva mucho eso. Tuve la base de Bucau y bien, tranqui. ¿Cuántos días estuviste? Tuve 10 meses casi. ¿Qué te motivó? Y la economía, ¿lista? Y una poca de experiencia también. Es la cuarta que hago, así que me fue un poco de ayuda. Sí, a mí sí. ¿Y cómo lo viviste allá? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era tu rol? Yo era cocinera de oficiales. Me encanta ver los morochos, los chiquititos, sí, me encantaba. Es lo único. ¿Es eso que es así como cuentan de que se acercan y sienten como un cariño especial? Sí, son cariñosos. Yo los aprecio pila. ¿Y no es duro ver a los niños así? Al principio me fue duro, pero me fue acostumbrando. Más para una mujer, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y ellos cómo reaccionan ante una mujer? Bien, porque te dicen, mamá, no, todo bien. Como madre es algo inexplicable porque solo uno lo siente, ¿no? Uno lo cuenta y a veces suele pensar que te lo toman como en duda, pero uno tiene que tener fe, creer de que van a ir y que van a regresar bien. Ya sea por un sueño, él se fue por un sueño, gracias a Dios le fue bien, se compró lo que él quería, volvió a casa. No es nada fácil. Hay que estar todo el día a día apoyándolos, porque ellos se quiebran allá, no se puede hablar mucho. Ahora con el tema del Facebook es un poquito más abierto, pero siempre hay que estar mintiéndoles en una palabra. Que ya hoy por hoy no existe eso, antes era más prohibido decirle las cosas. Él tuvo en el caso, voy a hablar de mi hijo, ¿no? Él tuvo una mala experiencia en la primera misión, que el 1 de enero se perdió el abuelo, el 8 de enero por la fatalidad de la vida que se pierde la madre, porque a mí me hicieron una operación muy grande. Y él ahí la llevó, ¿no? Y después lo fuimos alentando. Nosotros corremos con la ventaja que el papá hizo 4 misiones y como que tiene una experiencia, como para hablarle al hijo, como apoyarlo, todo. Pero en el tema de madres es feo, pero no tampoco, yo no le podía dar lo que él quería. Entonces lo dejamos, ¿no? Y lo apoyamos. Valora y yo digo, los franceses que se entienden con el dialecto, con el idioma en el Congo, ¿no? Ellos prefieren el uruguayo que nosotros no hablamos francés, prácticamente somos criollos nosotros, ¿no? Entonces nosotros no hablamos por señas y ellos siempre prefieren al uruguayo y no los franceses que hablan el mismo idioma de ellos. La instrucción básica del soldado, después la instrucción especial del soldado de ingeniero,
para lo que es la misión principal del ejército, es válida y es aplicable. Después, estas operaciones en general se llaman operaciones de estabilización y hay una cierta instrucción para operaciones en localidades y hay también instrucción específica de cómo desempeñarse en el marco de Naciones Unidas, ¿verdad? El respeto por las poblaciones desprotegidas, por las mujeres, por los niños, y respetar los derechos humanos en esa circunstancia. Y eso va ayudado de la idiosincrasia del uruguayo y de que muchos de nuestros soldados también viven acá en contextos sacrificados y difíciles y saben entender por lo que pasa la gente en Haití y en el Congo particularmente, ¿verdad? Lo tenemos bastante internalizado a esto, ¿verdad? Ya le digo que ahí teníamos entre los 21 que llegaron hoy, algunos llevan 7 misiones, otros llevan 4 misiones, de repente 10, 12, 15 años de servicio, implica que cada 2 o 3 años van y vienen. Pero sí, hay una maduración en el soldado joven, en el que va por primera vez, en el que no es muy joven, que va por primera vez también. Hay un impacto en la familia, ¿verdad? Implica un año de separación con los seres queridos. Y bueno, nosotros trabajamos para que eso sea positivo, ¿verdad? Siempre el lado lleno. El soldado que tiene un beneficio económico, una posibilidad de un ahorro que acá no la tiene, la familia que valore eso, y después, bueno, el valorar cuando vuelven a estar juntos, el estar juntos, ¿no? Y se trabaja sobre eso. Días atrás se informaba que el virus del ébola está llegando a la República Democrática del Congo en el continente africano. Allí se encuentran tropas uruguayas. ¿Cómo está preparado el Ministerio de Defensa para enfrentar esta situación? ¿Trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud Pública? ¿Nuestras fuerzas están preparadas para enfrentar este tipo de adversidades? El virus del ébola figura entre los más contagiosos y mortales para el hombre, según la Organización Mundial para la Salud. Su nombre proviene de un río del norte de la República Democrática del Congo, donde fue identificado por primera vez en 1976. La tasa de mortalidad es del 90%. Los murciélagos frugívoros serían el receptáculo natural del virus en África. Chimpancés, monos, antílopes y puercoespines también participarían en el ciclo de transmisión del virus. La enfermedad tiene 5 especies: Zaire, Sudán, Costa de Marfil, Bundibugo y Restón. El virus se transmite por contacto directo con la sangre, los líquidos biológicos o los tejidos de sujetos infectados, y probablemente por las vías respiratorias. Luego de un periodo de incubación de 2 a 21 días, los síntomas del virus ébola se caracterizan por un brusco aumento de la temperatura, gran cansancio, dolores musculares, cefaleas y dolor de garganta. Luego es seguido por vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, insuficiencia renal y hepática, hemorragias internas y externas. Aún no existe tratamiento o vacuna para combatir la infección. El virus del ébola llegó al Congo y las fuerzas uruguayas en el país están extremando cuidados para evitar el contagio. Siempre les decimos lo mismo: vayan sanos, vuelvan sanos, porque el tema de la salud, bueno, ahora estamos con una enfermedad terrible, ¿no? Es básico para nosotros en ese sentido, ¿no? Lo que queremos es que nuestro personal vaya preparado. Salud Pública ya cuenta con protocolos en caso de que un compatriota contraiga la enfermedad. Antes de ir hay que vacunarse, y solo las vacunas es, ya yo no sé, para un hombre de mi edad, con las enfermedades que yo tengo, yo creo que no paso ni las vacunas. Y luego cuando vienen pasan por un control, ¿verdad?, sanitario muy riguroso. Ahora, cuando aparecen estas otras enfermedades raras, como esta, imagínense ustedes, yo tengo dentro de un rato una reunión con la ministra de Salud Pública para ver qué medidas toma Uruguay, severas, que nos corresponde ayudar nosotros para este tema. Si bien estas fuerzas humanitarias están desplegadas en varias ciudades, las tropas están lejos de Ecuador, provincia en donde se confirmaron 2 casos de ébola en el Congo. Es un motivo de preocupación, pero se está muy tranquilos por la preparación que tiene nuestro personal, por la preparación que tiene nuestro personal médico en caso de que sea necesario requerirlo, y por las medidas de prevención que se han adoptado desde un principio y que se adoptan cada vez que un contingente
de nuestro ejército despliega fuera del país. La actividad de los cascos azules uruguayos es normal hasta el momento. El Ejército Nacional, sin embargo, reforzó desde el pasado mes las medidas sanitarias de las tropas con el objetivo de prevenir cualquier contagio. Hacemos una breve pausa. Luego de la misma, algunos actores políticos están en desacuerdo con la participación uruguaya en misiones de paz. ¿Cuáles son sus razones? Enseguida las escuchamos. Seguimos a quemarropa. Algunos actores políticos están en desacuerdo con la participación uruguaya en misiones de paz. ¿Cuánto pesa el ingreso económico de Naciones Unidas a nuestro país para que se realicen? ¿Se descuidan los intereses nacionales al cuidar los intereses del exterior? Escuchamos todos los ángulos. Yo conozco pocos actores políticos que estén en contra, minorías que están en contra de las misiones de paz, ¿verdad? Las misiones de paz concitan la unanimidad parlamentaria. Les vuelvo a decir, sin el voto del Parlamento no sale ninguna misión de paz. Que hubo misión de paz que nosotros no votamos y entonces no hubo misión de paz, porque en última instancia define el Parlamento, a iniciativa de Cancillería, no del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, hay minorías que se oponen, pero mientras la democracia exista, estará lo que resuelven las mayorías, ¿no? Yo creo que es positivo por varios motivos. En primer lugar, porque implica capacitación, profesionalización de nuestras fuerzas, se tienen que enfrentar a situaciones reales, por lo tanto todo eso implica superación de la fuerza militar en otros países. Creo que eso es un gran desafío para nuestra fuerza militar. La izquierda uruguaya siempre ha tenido una postura crítica y ha debatido el rol de las misiones de paz en el mundo, especialmente en un contexto en el cual el rol de Naciones Unidas estuvo muy determinado por el rol de Estados Unidos, que es la potencia central, digamos, detrás de este organismo multilateral. Creo que además es una herramienta desde el punto de vista de la política exterior. Es una herramienta donde nuestro país está reconocido, ¿no?, en lo que tiene que ver con la paz internacional. Esa visión crítica sobre las misiones de paz, bueno, se ha ido ayornando en distintos congresos y programas del Frente Amplio. En el último programa del Frente Amplio se ve un Frente Amplio más amigable con las misiones de paz como instrumento internacional de ayuda al control de los conflictos bélicos en el mundo. Lamentablemente el presupuesto a defensa siempre ha sido muy magro y creo que esta es una forma también de colaborar y de hacer un poco más fuerte este ingreso tan sumergido que han tenido los militares en nuestro país. Podríamos decir que es un presupuesto paralelo que tenemos en el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas y es muy importante eso a la hora que se discute si hacer misiones de paz o no hacer misiones de paz. Hoy con ese dinero que entra por Naciones Unidas, no solo se mantiene el equipamiento, el armamento y la logística del personal desplegado en la misión, sino que se invierte para nuestras Fuerzas Armadas aquí, porque ese material queda. Entra un dinero para el ministerio que el resto del pueblo no lo ve. Implica una contraparte que la pagamos todos y por otro lado los equipamientos que se están comprando, grandes, que se están comprando en Haití, se usan allí, luego prácticamente de eso no llega a nada. Si nosotros, equipo científico, logístico, transporte, que se usa normalmente ahora temporal, para sacar las ramas, podar, evacuados por inundaciones, todo. Eso presupuestalmente, la emergencia, que son las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Emergencia, el Uruguay debería presupuestarlo y sacarlo de otra área. Me parece que nosotros tenemos que ir a racionalizar el Estado uruguayo y a racionalizar el peso que las Fuerzas Armadas tienen en el Estado uruguayo. Nosotros deberíamos incorporar componentes humanitarios, componentes técnicos y no componentes militares. Muy bien, no tenemos más misiones de paz, no tenemos más este dinero, estoy en desacuerdo, pero entonces para tener esa capacidad debo sacar de salud, de educación,
de turismo. Digamos, quienes se oponen políticamente deben plantearse la realidad concreta. El cálculo corporativo de lo que le sirve a un ministerio no es el más adecuado para decidir lo que le sirve a un país. Cada uno decidirá cuál de los argumentos le resulta más convincente para tomar una postura en este caso. Es momento de escuchar las reflexiones finales. Es muy importante por la experiencia profesional que significa. Es muy importante para mostrar también de la capacidad operativa que tienen nuestras unidades. Es complementario, complementa la instrucción que se da acá y hace que nuestra gente y que nuestro país fundamentalmente sea reconocido internacionalmente por el comportamiento y las actividades que desarrolla nuestro ejército. Creo que también quizás hay una cuestión hasta filosófica o ideológica, pero me parece que quizás no le están dando la dimensión o están teniendo, ¿no? Una mirada miope a un tema que desde el lugar que se lo mire, yo solamente en esto veo, porque en estas cosas siempre, ¿no? Hay ventajas y desventajas, hay beneficios y perjuicios. De verdad en la balanza, en este tema, veo solamente los beneficios. El habitante del Congo, lo mismo que el habitante del Sinaí o el de Haití, los ve como otra fuerza de invasión. Muchas veces no llega a comprender el proceso de paz que significa la transición entre las épocas violentas que están viviendo, la intervención de la ONU y la efectiva salida democrática o la organización que cada país tenga. Basta ir a los pueblos al interior, donde las unidades militares son un centro muy importante en la vida, no solo institucional, sino económica, porque cualquier soldado se hace unos mangos, hablando en criollo, para poderse hacer el rancho, para poder hacer cosas básicas que debería tener cualquier ciudadano, pero con los sueldos que se pagan hoy en nuestras Fuerzas Armadas es imposible, ¿no? Recordemos que estos 1000 funcionarios del Estado uruguayo, cuando están en Haití, cobran el sueldo acá, más el sueldo que las Naciones Unidas, más un sueldo más, porque se les paga 2 días por cada día de trabajo. Quiere decir que las misiones en Haití, a su vez, están resultando onerosas para el pueblo uruguayo, porque es el pueblo uruguayo el que les paga el sobresueldo, no el sobresueldo de Haití, sino... y también es el Estado uruguayo el que se hace cargo de la contraparte por la compra de equipamientos para controlar Haití. Entonces, yo creo que el Estado uruguayo no tiene que gastar un peso más ni en las Fuerzas Armadas ni en las misiones en Haití, y básicamente esas son las 3 razones de mi posición. Uruguay en todos estos casos ha cumplido eso. Se ha mantenido neutral, no ha favorecido a un bando a expensas del otro, no ha defendido intereses espurios de carácter material, y es obra de la Cancillería, es obra de las Fuerzas Armadas o de la oficialidad y personal que fue o que le tocó estar, y que eso lo respetaron. Es decir, estuvimos en lugares muy bromados. A veces, kilómetros abajo, una persona, un niño, una niña muere porque de una guerra vieja estalla una mina, ¿no? Y nosotros en esa tarea, la gente de ingenieros ha cumplido un rol que hoy agradecen esos pueblos, que esos pueblos hoy reconocen lo que se hizo, donde han dejado pedazos de su cuerpo muchos oficiales del ejército uruguayo. Intentamos mostrar todos los aspectos de la participación de nuestras 3 Fuerzas Armadas en el exterior. Son varias las cosas que se deben tener en cuenta. El riesgo de los efectivos, la disposición de nuestros recursos en el exterior, el aspecto económico, la imagen de Uruguay en el mundo. No son números, son personas. Detrás, historias de vida, aprendizaje, servicio, superación. El interés personal prima al nacional. Les invitamos a que nos acompañen en un próximo programa de A Quemarropa. Hablaremos sobre trata de personas. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches y que descansen.